Buenos días a todos, buenos días, Piedecuesta, Santander, Girón, Valle del Cauca, Cali. Mucho gusto de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del uso de la mamografía y la ecografía en la patología mamaria, que son las herramientas diagnósticas para tener un diagnóstico certero con las pacientes con patología mamaria. Mi nombre es Juan Pablo Flores, soy cirujano oncólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y las presentaciones son patrocinadas por la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer. Para entender entonces el uso de la mamografía y la ecografía en la patología mamaria, primero tenemos que saber de qué está compuesta la mama para poder tener esa representación en la mamografía y en la ecografía. Entonces vemos en la diapositiva de la izquierda una glándula mamaria, está compuesta por tejido graso y una unidad ductolobulillar. Realmente la mama tiene unos 20 lóbulos que se conectan por unos conductos y terminan en el complejo areola-pezón. Esta representación en la mamografía sería la siguiente mamaria. El tejido graso se vería en la mamografía como un tejido radiolúcido de color negro, y el tejido fibroglandular, los lóbulos, se verían como un tejido radiopaco de color blanco. Entonces, como la mama de las mujeres es diferente si son premenopáusicas, posmenopáusicas, jóvenes, porque depende de la cantidad de tejido graso que tenga o de tejido fibroglandular. Entonces, las pacientes posmenopáusicas, el mayor componente de la mama es graso. Entonces, la mama se vería como la figura A, y la B, que se ve radiolúcido, y en esas mamografías sería más fácil identificar una microcalcificación, una masa. Pero en las pacientes jóvenes, el componente fibroglandular estromal, o sea, el tejido conectivo, vasos linfáticos, tejido conectivo es mayor. Entonces el componente se vería como las imágenes C y D. O sea, hay más componente fibroconectivo y estromal, y casi no habría componente graso. Entonces la mamografía sería más radiopacas, o sea, blancas, y sería más difícil detectar en las figuras C y D alguna microcalcificación, aún alguna masa. Entonces, teniendo en cuenta esto, la composición del tejido mamario y los beneficios, la sensibilidad de la mamografía es mayor a mayor contenido graso. Por eso la mamografía está indicada en las pacientes mayores de 50 años, en las pacientes que van para tamizaje, las pacientes mayores de 50 años cada 2 años hasta los 69 años, donde tiene la mayor sensibilidad. O sea, que tiene mayor capacidad de resolución, de detectar microcalcificaciones, masas. La sensibilidad es mayor del 80% en las posmenopáusicas. A diferencia del uso de la mamografía en las pacientes jóvenes, que la sensibilidad es muy baja, que llega por ahí hasta el 30% por las características de la composición de la mama. Porque como miramos en la figura 6D, es más tejido fibroglandular y hay más dificultad para ver alguna microcalcificación, alguna masa. Entonces, por eso en las pacientes jóvenes la mamografía no es el método ideal de estudio. El método ideal de estudio es la ecografía. La ecografía en las pacientes jóvenes tiene una sensibilidad del 80%. Entonces, teniendo en cuenta esto de la composición mamaria y la sensibilidad de las pruebas, sería para pacientes posmenopáusicas, la prueba de tamizaje y la prueba ideal de estudio es la mamografía.
Y para las pacientes jóvenes, la prueba ideal es la ecografía, la cual tiene una sensibilidad mayor también del 80%. Bueno, hay algunos casos en que toca combinar las pruebas, la mamografía y la ecografía. Porque digamos, si tenemos una paciente posmenopáusica, pero tiene una mamografía como la figura C o D, la cual sería reportada como un BIRAS 0 porque no se puede concluir si tenga alguna masa, alguna microcalcificación. Esas pacientes en las cuales se menciona que hay un BIRAS 0, BIRAS 0 no significa que no haya nada, lo que pasa es que no podemos definir si hay alguna lesión detrás de ese componente radiopaco. O cuando también mencionan en la mamografía que hay una densidad extrema o una densidad heterogénea, en las cuales no podemos diferenciar si hay alguna microcalcificación. En esos casos combinamos con una ecografía. En algunos estados de Estados Unidos, cuando se menciona la densidad, si es heterogénea o extrema, es norma hacerle una ecografía a esas pacientes. Bueno, eso era lo que mencionamos de la dificultad para ver las microcalcificaciones en un tejido radiopaco, y en un tejido radiolúcido se vería mejor. Entonces, en la figura inferior de la izquierda se ven las microcalcificaciones agrupadas, pleomórficas, de diferentes tamaños, que haría para un BIRAS 4 sobre un fondo radiolúcido. Ahí las podemos detectar más fácil. Pero en la figura superior derecha, de la esquina derecha, vemos que hay un fondo radiopaco. Se ve blanco y la flecha se les muestra una lesión espiculada, que es difícil de ver al ojo pues no entrenado. Entonces esa es uno de las ventajas de la mamografía en una paciente que tenga un fondo radiolúcido, y las desventajas en una paciente que tenga un fondo radiopaco, que podría ser mencionada, leía como si fuera normal, pero tiene algunas anormalidades. Bueno, entonces, para hacer la correlación de la mamo, ya hay una correlación entre la mamografía, la eco y la edad. Entonces, vamos a utilizar mamografía. Las pacientes posmenopáusicas para Colombia se utiliza para pruebas de tamizaje por encima de los 50 años. Tamizaje significa que la paciente está asintomática y es de la población general, tiene el riesgo de la población general. La mamografía en esa población es sensible porque las pacientes tienen mayor tejido graso y la sensibilidad es mayor del 85%. Es una buena prueba. Para las pacientes jóvenes que tienen más componente fibroglandular, la ecografía no tiene buen rendimiento. Entonces utilizamos la ecografía. La ecografía es más sensible en tejido fibroglandular y la sensibilidad es del 80%. Mujeres con menopáusicas, vimos que el componente de la mama es más graso. Entonces, la mamografía como prueba de tamizaje se utiliza en Colombia cada 2 años, desde los 50 a los 69 años. Y la ecografía la utilizamos en las pacientes jóvenes que consultan por patología mamaria, o se puede utilizar como complemento en pacientes posmenopáusicas, las cuales son leídas como BIRAS 0. El BIRAS 0 hay que estudiarlo con otras pruebas, que puede ser ecografía o cono de compresión. Y la mamografía tiene dos proyecciones de cada mama. Tiene una proyección cephalocaudal
de la mama derecha a la mama izquierda. En este lado vemos las proyecciones cefalocaudales al lado derecho de su pantalla. Y los técnicos radiólogos generalmente marcan la parte externa en la parte superior. Entonces la mama en la proyección cefalocaudal nos puede dar orientación de dónde está la lesión, si está externa o interna. Si trazamos una línea imaginaria desde el pezón hacia el pectoral y la marcación generalmente está en la parte superior, esta sería externa, la lesión está externa, y si está por dentro de la línea estaría interna. La otra proyección de la mamografía es la oblicua lateral, que se identifica porque está el componente de la axila. Entonces, esta proyección, si trazamos una línea imaginaria desde el pezón al pectoral, nos va a dar la orientación de la lesión si está superior o inferior. En este caso, vemos una lesión redondeada, bordes irregulares, cerca del complejo areolar pezón, y que estaría cerca al complejo areolar pezón, el cuadrante inferior, y en la proyección cefalocaudal estaría externo. Para eso nos sirve la mamografía, para identificar las características de la lesión y la posición. Vamos a hablar de otro examen diagnóstico que se utiliza en las pacientes de alto riesgo o en casos difíciles, que es la resonancia magnética nuclear. Generalmente se utiliza en casos difíciles cuando usted siente, hay una discordancia entre la clínica, lo que usted palpa, el examen físico, lo que le dice la mamografía y lo que reporta la ecografía. En esos casos es recomendable la resonancia magnética nuclear. Las pacientes con mutaciones conocidas, BRCA1, BRCA2, que no han sido sometidas a mastectomía profiláctica, se hace el seguimiento anual con la resonancia. Otros casos en los cuales se sospecha que haya cáncer de mama, pero usted tiene la mamografía que sale negativa, la ecografía sale negativa y la paciente consulta con un gráfico vacilar sospechoso. En esos casos, por sus lesiones pequeñas, ocultas, se recomienda la resonancia. Pacientes con alto riesgo para cáncer de mama por antecedente de irradiación en la niñez, en el tórax, por linfoma, se sugiere hacerle resonancia. Pacientes con enfermedad Paget sin primario, o sea, tiene el Paget, que es la lesión en la piel, en el complejo areolar peso, usted le toma la mamografía, la ecografía y no ve dónde está el primario. Entonces, el primario oculto se recomienda la resonancia. Y en las pacientes con carcinoma lobular, que tiene más tendencia a ser multicéntrico, o sea, diferentes puntos de cáncer en la misma mama, o en la contralateral, que sería bilateral. Entonces, para la población general, utilizamos la mamografía, pacientes mayores de 50 años, con prueba de tamizaje. Para pacientes premenopáusicas jóvenes, la prueba ideal es la ecografía. No se recomienda la mamografía porque no tiene buena sensibilidad, ya vemos que el tejido es más fibroglanular y es más blanco, más difícil de detectar lesiones allí. Y para casos especiales, pacientes de alto riesgo, mutación genética, BRCA, cánceres especiales como el Paget, lobular, o donde no se, hay alta sospecha de tener cáncer, pero que no se detecta ni por la mama ni por la eco, se recomienda la resonancia magnética como prueba especial en estos casos. Esta es una imagen de resonancia magnética.
ella da información acerca de la difusión y la restricción de las moléculas en el tejido. Un cáncer o una masa disminuye la restricción del tejido y por eso da la imagen que se ve en la mamografía. En este caso se ve una lesión, una masa especulada. Y la desventaja de ella es que no ve microcalcificaciones, por lo cual en algunos casos hay que combinarla con la mamografía. Eh, Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para orientarlos, con mucho gusto. Doctor, mientras llegan las preguntas de los asistentes, le hago una que nos surgió aquí en Cali. Aún hay algunas discordancias respecto a las edades de tamizaje. En algunos casos se está recomendando a la mujer superar los 45 años. ¿Cómo podemos, o sea, ayúdenos a guiarnos y a resolver esa duda respecto a cuándo debemos el tamizaje por mamografía? ¿Qué hacemos? Si nos dicen, por ejemplo, desde los 45 años, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Nos mantenemos con la guía del ministerio o atendemos la solicitud que hace alguna EPS? ¿Qué debemos hacer? Aunque las guías del Ministerio de Colombia por las cuales nos regimos es por encima de los 50 años, la prueba de tamizaje. ¿Por qué por encima de los 50 años? Porque el pico de cáncer de mama está por encima de los 50 años. ¿Y por qué la mamografía? Porque la mamografía es la prueba de oro que tiene mayor rendimiento, tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones como microcalcificaciones pequeñas, como los BIRAS 4, tiene mayor sensibilidad. La prueba tiene una sensibilidad del 85%. Entonces es la prueba de oro y esa es la normatividad para Colombia. Para otros países hay diferentes rangos de edad que van hasta por encima de los 40 años, pero con una tasa de falsos positivos dado por la mamografía, dado por las características de la mamografía en las pacientes jóvenes, pues da para más falsos positivos. Gracias, doctor. Comparto una pregunta que nos hacen desde Santander. Buenos días, doctor. Que tuve una paciente de 54 años de edad quien consulta por cuadros de más o menos 3 días de evolución, 3 meses, perdón, de evolución caracterizado por la detección del pezón. Al momento del examen clínico mamario no se evidencia ninguna masa ni ninguna alteración. Solicita mamografía la cual reporta BIRAS 1, pendiente ecografía mamaria, que pregunta es en casos de reacción del pezón que de pronto sean benignos o en caso de que me llegue a salir esa ecografía mamaria sin ninguna alteración, ¿cuál es el paso a seguir en esa paciente? Si de pronto hay que tener pues, algún tipo de control en ella o qué sería lo que hay que hacer. Muchas gracias. Sí. Nuevamente debe medir el riesgo de cáncer en las pacientes. Esta paciente está en el rango de cáncer, tiene 54 años y tiene una sospecha clínica por retracción del pezón. Si la sospecha clínica es mayor de cáncer, se debe continuar con los estudios. Así la mamografía debe como un reporte de BIRAS 1. Lo más probable es que ella tenga una lesión retroareolar, o sea, un tumor pequeño que no es palpable a las manos y esté retroareolar y esté causando la retracción del pezón. Entonces hay que continuar con los estudios de la paciente, o haciendo una ecografía con énfasis en la región retroareolar y si no, pues toca continuar estudiando. Doctor, ya que usted mencionó una pregunta también, usted mencionó que en el caso de pacientes que no tenían mastectomía profiláctica, en el caso de aquellas mujeres que sí se hacen la mastectomía profiláctica, ¿hay un procedimiento diferente?
Con la mastectomía profiláctica ya el riesgo se reduce, entonces no estaría indicado el tamizaje. El tamizaje está para las que no se operaron y tiene alto riesgo de desarrollar cáncer. Creo que hay otra pregunta para el departamento de Santander. Ok, doctor. Efectivamente está pendiente la ecografía. Solamente mi pregunta es si esa ecografía llega a salir normal y pues obviamente la paciente al momento del examen clínico no hay masa ni nada, ¿cuál sería el paso a seguir? Porque de igual forma ella le preocupa, ¿no? Y también uno queda como un poco preocupado. Sí. La pregunta es si hay que hacer algún tipo de remisión a ginecología o si se puede seguir un seguimiento por medicina general. No, esta paciente ya sería un caso complejo que tocaría ser revisada por mastólogo o oncólogo, porque hay algunos tipos de cáncer que afectan el complejo areola-pezón y son sutiles. Entonces, si no le sale, si la mamografía y la ecografía le sale negativa, es mejor enviarla al mastólogo para revisión. Puede tener algún tipo de cáncer de los raros, enfermedad de Payet, carcinoma inflamatorio, hasta descartar patología benigna.